Bienvenidos, estamos de regreso en Noticer, revista de desarrollo humano, y yo sigo siendo tu amiga Aurora del Villar. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía, interactuando con nosotros y compartiendo toda esta información que con muchísimo gusto llevamos hasta ti. Fíjate que te voy a compartir. ¿Tú duermes poco o consideras que dormir es una pérdida de tiempo y te gustaría ser de esas personas que con 5 horas tienen para estar listas? Te voy a compartir un estudio que nos habla de los peligros de dormir menos de 6 horas al día. Dormir menos de 6 horas por varios días seguidos o por varias semanas puede alterar hasta 700 genes, provocar enfermedades cardíacas, obesidad, funciones cerebrales e inmunológicas pobres. Fíjate nada más. ¿Qué ocurre dentro de nuestros cuerpos después de una racha de muy poco sueño? Bueno, pues esto puede afectar nuestro cuerpo en muchísimos niveles. Esto de acuerdo, te comparto, con un estudio de la Universidad de Surrey. Se analizó la sangre de 26 personas después de que había empezado una semana. Durante una semana estas 26 personas durmieron hasta 10 horas cada noche. Y luego pasaron la siguiente semana durmiendo menos de 6 horas diarias y se compararon ambas muestras de sangre. Y se descubrió que, como te decía al principio de esta nota, más de 700 genes se alteraron durante este cambio. Y cada uno de estos genes contiene las instrucciones para construir proteínas, así que se alteró el contenido químico del cuerpo. Fíjate que yo hace poco escuchaba una entrevista con un especialista en trastornos del sueño y él decía que si bien para mucha gente dormir es como una pérdida de tiempo y como una tontería, en realidad debiéramos considerarlo como una inversión. Y bueno, me pareció un enfoque interesante, y más ahora que hemos encontrado este estudio donde si duermes poco estás produciendo alteraciones muy importantes en el funcionamiento de todo tu cuerpo. Y también hay estudios que comprueban la relación entre la aparición del Alzheimer o del Parkinson y dormir pocas horas. Entonces, bueno, ahí te encargo que esta noche temprano te vayas a la meme y por lo menos 8 horas, nada de que 6, ¿sale? Y otra cosa, tú eres de esas mamás o de esos papás que traen a los chamacos que ahora ya después de la escuela al karate, y luego al ballet, y luego a la regularización, y luego a las tareas, y luego a la natación, y luego que quién sabe qué, y 20 segundos de ver la televisión y a cenar y a dormir y ahí nos vemos porque el niño no tiene un minuto que perder, porque mi hijo tiene que ser una gran eminencia en el futuro y no lo voy a dejar que se distraiga aburriéndose, perdiendo el tiempo, mirando el techo. Bueno, pues mira, te voy a compartir los resultados de un estudio realizado por la Universidad de East Anglia, esto en el Reino Unido, hecho por Teresa Belta y Esther Pridasharmi. Ellas han demostrado que estar siempre ocupados durante la infancia impide desarrollar la imaginación. Tómala. Por el contrario, aburrirse y no hacer nada es muy positivo para el cerebro. ¿Quién te iba a decir? Mientras contemplamos las musarañas y permanecemos desocupados, resulta que se activan unos circuitos neuronales que forman la llamada red por defecto. Esta red fue descubierta en el año 2011 por Rachel y Schulman. Al parecer, esta red es la que nos hace soñar despiertos. Se ocupa de conectar experiencias y lecciones aprendidas en el pasado y entonces empezar a crear planes para el futuro. Crea narraciones sobre nuestra propia vida, encadenando los recuerdos, y en suma esto le da alas a la imaginación. No en vano, fíjate, entre el 60 y el 80% de la energía del cerebro se dedica exclusivamente a mantener la conexión entre las neuronas. Así que bueno, si tú eres de esas personas que prefieren estar permanentemente ocupadas antes que pasar un momento simplemente respirando y mirando el paisaje o imaginando cosas o pensando, bueno, pues considera la posibilidad de integrar esta actividad a tu plan cotidiano si lo que quieres es despertar tu imaginación. Ahora vamos a hacer un enlace con un súper invitado. Yo te dije desde el principio que hoy teníamos una pléyade de invitados, bueno, estelares, ¿no? Vamos a hablar unos minutos con el doctor Javier Hernández Covarrubias. Déjame contarte que él es otorrinolaringólogo, especialista en alergias y médico ambientalista. El tema del que vamos a hablar ahora es la rinitis alérgica. Como viste, ya empezó la polinización. Tal vez tu coche amanezca todo lleno de puntitos amarillos y empieces a sentir así como este catarrito y tal. Bueno, pues sí, ya viene la primavera, inevitablemente llegará. Sin embargo, la rinitis alérgica tiene, bueno, pues sus aristas, y es un tema que hay que tomar
con cuidado. El doctor Javier Hernández Covarrubias, tengo el enorme gusto de conocerlo desde hace tiempo. Quiero decirte que es una persona súper comprometida con su trabajo y que tiene unas propuestas súper interesantes. Si tú quieres contactar con él, con su trabajo, él es autor de un libro que se llama Mundo Tóxico. Las primeras páginas del libro son para cortarse las venas y morir de depresión, la verdad, porque te habla, bueno, del nivel de toxicidad que tiene actualmente el planeta, pero ya las últimas él te dice qué hacer para vivir sin tanta toxicidad. Puedes enterarte más acerca de su trabajo en www.faromedico.com.mx y recibamos al doctor Javier Hernández Covarrubias a través del Skype. ¿Y cómo estás, doctor? Bienvenido. Bien, bien, gracias, Aurora. Feliz de estar en contacto con todos ustedes aquí desde Juriquilla. Ando en un congreso de otorrino, precisamente, y alergias. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por, en medio de este congreso, dedicarnos unos minutos de tu tiempo para hablar sobre la rinitis alérgica. Cuéntanos, ¿qué pasa con la rinitis alérgica? Bueno, fíjense que todo lo que tenga el término itis en medicina es inflamación. Entonces, lo único que tenemos que ponerle es el prefijo donde está el problema, pero las inflamaciones pueden ser de diferentes tipos. Puede ser inflamatoria, los que vivimos en el DF, que andamos moqueando y con la nariz reseca y luego sangramos, y bueno, es una rinitis irritativa por la cantidad de hidrocarburos. Pero también hay rinitis infecciosa, por ejemplo el catarro simplemente, y también las alérgicas o por tabaco. Les quiero hablar de la alergia por lo que tú dijiste. Va a empezar la polinización de los árboles ahora en primavera, a veces se adelanta, y son pólenes tan pequeñitos que no los vemos. Fíjate que el que tú te referías, que está en los autos, es un polen grande, entonces realmente no tiene mucho contacto con el sistema inmunológico, que es el que protesta cuando hay una alergia. Entonces, los síntomas se pueden confundir, si tú no eres médico, con un cuadro infeccioso, y entonces puedes empezar a tomar analgésicos y otras cosas que no te van a servir de nada. Por supuesto que vale la pena aclarar que el 100% de los catarros son virales y no necesitan antibióticos. ¿Cómo te puedes dar cuenta que tienes una inflamación de la nariz alérgica y muy infecciosa? Porque los síntomas son muy diferentes. Primero, duran mucho tiempo, puedes pasar 3 o 4 meses con esto. Se caracterizan por estornudos en salva. Los estornudos en salva son estos que son repetitivos, no estornudas 3 o 4 veces o más. Ahí tengo pacientes que estornudan 30 o 40 veces seguidas. Eso es una alergia. 2 o 3 estornudos no te está hablando de una alergia. Llegan a ser muy molestos, y las alergias se manifiestan a las orillas de la noche. Cuando despiertas empiezas a estornudar, se tapa la nariz, empiezas con una secreción, con un moqueo muy líquido, muy acuoso, casi agua. Eso es muy característico de las alergias nasales. Y a veces en la noche también se desencadenan estos síntomas. Hay comezón, estos niños que se están tallando la nariz todo el día o se la están rascando, eso no lo hacen por molestar o porque sean sucios, es porque uno de los componentes en estos cuadros alérgicos es la histamina, y es la misma sustancia que se libera cuando el mosquito te pica, y tienes la misma comezón. Entonces por eso están rascando la nariz o el ángulo interno de los ojos. Entonces cuando veas que el niño se está rascando y rascando y estornuda y moqueo, eso lo que tiene atrás es que ha estado en contacto con algo que desencadena la alergia. En este caso pueden ser estos pólenes. Fíjate que viajan 95 kilómetros. Eso es larguísimo, teniendo en cuenta que una vaca está a 70 kilómetros, pues seguramente mucho de esto va a estar cambiando de un lado a otro. Y tú te puedes dar cuenta porque la hora de la polinización es las 12 del día, o cuando entra a tu casa el polen, cuando empieza a haber mucho. Pues esas son los síntomas que uno tiene. Ahora, tú puedes observar la cara del paciente con alergia y vas a encontrar muchos signos. Por ejemplo, ojeras, hinchazón de los párpados inferiores, estas arruguitas que son 3 o 4 vetas en el párpado inferior, se llaman líneas de Dennis Morgan, o un surco arribita de la punta de la nariz. Todo esto acompañado de orejas rojas o el lóbulo de la oreja roja nos está hablando de una alergia. Y esos son los síntomas que tú debes buscar para saber si realmente es algo infeccioso o te estás poniendo en contacto con algo que estimula y hace que tu sistema inmunológico, que está enfermo, reaccione de esta manera. ¿Cómo ves? Súper interesante. Entonces, estás a cuadro, Irving. Perdón, Javier. Perdón. Es que tenemos ahorita un problema aquí con las conexiones y nuestro amigo de los controles entró
entró a cuadro. Súper interesante. A ver, empezaste diciendo un dato que me interesó mucho. El 100% de los catarros son virales. Sí, son por virus, entonces no tienen que estar llenándose de antibióticos. Eso es muy importante. Aunque claro, ahora con esta restricción legal sobre la venta de los antibióticos, bueno, bastante se ha logrado, pero sí es cierto que es como primera medida, así de, ya me dio catarro, ¿qué antibiótico me tomo, no? Y después hablabas, bueno, de las características que tienen, hablabas de niños, porque yo sé que tu consulta principalmente es de pequeños, pero yo que he padecido muy fuertes alergias y que además tengo que decirte que gracias a ti y a tus tips realmente han disminuido casi a cero, y por esa razón para mí era muy importante que estuvieras aquí. La cosa es como despertar y empezar a estornudar y no parar hasta la noche muchas veces, y es una cosa de un desgaste y de un horror donde sabes que técnicamente no estás enfermo, pero no puedes estar, es casi como discapacitante el tema, ¿no? Sí, eso molesto. Y hablabas de características físicas también que hay que observarnos nosotros los alérgicos o observar en un niño que vemos que está como constantemente con cuadros gripales. ¿Tienes algún tip rápidamente, porque ya nos tenemos que ir al corte, Javier, pero relacionado con la alimentación? Porque en lo personal a mí eso fue lo que me ha tenido a raya las alergias este año. Así es importantísimo. Miren, de nada sirve que se llenen de antihistamínicos, de cortisona, en pastillas de cortisona, en sprays. Lo que tienen que hacer es ver a su médico, que haga un estudio complementario y que vea cómo está el sistema inmunológico. La nariz es el pico del iceberg. Realmente el problema de toda la rinitis es el sistema inmunológico. Y mucho de esto está, lo que tú decías, cosas que están contaminándonos o un sistema inmunológico desajustado porque tenemos un intestino perezoso que no está funcionando. Entonces necesitamos, sí, quitar las molestias. Hay algunas vacunas que ponen intranasales que funcionan muy bien, son rápidas, lo hago en adultos y en niños, pero sobre todo empiecen quitándose lácteos, trigo y azúcar. Háganlo 15 días y van a ver cómo van a mejorar. De verdad, háganlo 15 días y posiblemente lo adopten como una norma de vida. Javier, ha sido un gustazo tenerte aquí, espero saludarte pronto personalmente. Me quiero despedir pidiéndote que nos des tus datos de contacto porque seguramente a muchas personas les va a interesar buscarte. Pues, Emma, muchas gracias por la invitación, y lo más fácil es meterse a la página web www.faromedico.com. Ahí está el Face, el Twitter, teléfonos, todo. Buenísimo, doctor. Pues regrésate a tu congreso. Muchas gracias por darnos estos minutos y te mando un abrazo. Gracias, igualmente. Chao, chao. Chao, chao. Covarrubias, médico ambientalista otorrino especializado en alergias. Vamos a hacer una pausa. Estás escuchando y viendo Noticer, revista de desarrollo humano. No le cambies, no te vayas a donde que más te quieran que aquí. Regresamos en un momento.